Hola, soy Abraham López y vamos a ver la clase 6, el resumen de la clase 6 del curso de oración, que es la oración y el espíritu. Bueno, la Biblia nos habla de orar en el espíritu, como ya hemos estado hablando. El Espíritu Santo es la persona, la tercera persona de la Trinidad, y esto es en el sentido de que no es en el sentido de importancia, sino es cronológicamente como aparece en la Biblia. El Espíritu Santo es el que está con nosotros, está presente en nosotros cuando creemos en Él, cuando creemos en Jesucristo. Hemos aceptado su salvación, viene el Espíritu Santo y mora en nuestra vida. Entonces, tenemos al Espíritu Santo y es necesario orar a través del Espíritu Santo al Padre. No podemos hacerlo sin el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si no serían palabras vacías, serían palabras huecas o sería una declaración poética, pero no sería una oración. Necesitamos orar a través del Espíritu Santo. Vemos en Efesios 6, como vimos en algunas clases anteriores, si bien este capítulo habla de la armadura, nos dice hacia el final, terminando de la armadura, nos hace esta puntualización acerca de la oración, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nos dice orar y suplicar en el Espíritu, no solamente en nuestro entendimiento, sino orar en el Espíritu. Y no está hablando únicamente del don de lenguas, sino está hablando de conectarse con el Espíritu de Dios. Nuestro espíritu tiene que conectarse con el Espíritu de Dios, porque de esa manera es como también vamos a recibir esa retroalimentación donde no necesariamente lo vamos a hacer audiblemente, pero sí va a llegar a nuestro corazón a través del Espíritu. Vemos también en Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu está intercediendo por nosotros. El Espíritu está pidiendo, ayudándonos, corrigiéndonos en cuando nosotros estamos pidiendo, cuando nosotros estamos orando. Porque podemos equivocarnos, como ya lo vimos en las primeras clases, podemos equivocarnos en lo que nosotros estamos pidiendo al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nos ayuda, nos corrige, nos redirige en el camino para poder orar como conviene. Vemos también en Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Y no significa que no vamos a tener ninguna voluntad, sino que a través de conocer la palabra vamos a poder seguir la voluntad del Padre y vamos a estar siendo guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya es quien sí nos va a ayudar en nuestro camino diario a tomar las decisiones correctas. Podremos encontrar muchas decisiones que no vamos a encontrar textualmente en la Biblia. Ah, toma este trabajo o elige esta prenda de ropa. No, no necesariamente van a estar esas respuestas, pero sí nos va a dar los parámetros adecuados. Si es un trabajo que nos trae paz, ese sí te conviene. Si te permite estar con tu familia, sí te conviene. Pero si es demasiado absorbente o hay un maltrato hacia ti, esto no te conviene. ¿Por qué? Porque no es la forma en cómo Dios quiere que te traten. Y así muchas otras decisiones. Esas decisiones, ya en lo particular, es el Espíritu Santo quien nos va a estar guiando, pero nos va a estar guiando en la medida que nosotros entremos en la oración. Si no entramos en la oración, no podremos recibir esa revelación. Es como querer ir a un examen sin haber estudiado. Bueno, podemos presentar el examen, pero no sabemos qué es lo que va a venir porque no hemos estudiado, no nos hemos puesto en ese contexto donde sí podemos tener el conocimiento para presentarlo. De la misma forma con el Espíritu Santo, para poder tener los beneficios del Espíritu Santo, tener los beneficios de la oración, necesitamos entrar en esa relación de oración con el Espíritu Santo. Pues, pero Dios no nos las reveló a nosotros, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún en lo profundo de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu de Dios que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Solamente el Espíritu Santo conoce al Santo de Israel, conoce a Dios. El Espíritu de Dios es el único que conoce realmente a Dios. Nuestro espíritu es realmente quien nosotros somos. Esa es la parte como algunos lo podrían mencionar, que si tenemos una vida pública, una privada y una secreta, bueno, la parte secreta, donde nadie nos ve, donde absolutamente nadie tiene injerencia, esa es la parte que sí conoce nuestro espíritu.
Nuestro espíritu sabe exactamente qué pensamos. A nuestro espíritu no lo podemos engañar. Podemos intentar engañar a Dios, que tampoco lo vamos a engañar, pero esa es la parte que sí conoce todo lo que somos. No hay una parte externa porque podríamos guardar un secreto, pero la parte de dentro que sí conoce es nuestro espíritu. De la misma forma, el espíritu de Dios es el que conoce todos los secretos de Dios. Y necesitamos que nuestro espíritu se conecte con el espíritu de Dios. Vamos a ver, ahora, si nosotros necesitamos hacer una oración que realmente llegue al corazón de Dios, necesitamos hacerlo de una forma eficaz. ¿Cómo la hacemos? Una oración con poder. Ahora, ¿cómo es una oración con poder? Tiene dos elementos. ¿Cómo podemos orar con poder? Lo primero, llenarnos del Espíritu Santo. Y lo segundo, orar de acuerdo a la palabra de Dios. Si nos damos cuenta, la escritura va a estar permeando todas las cosas que hemos estado viendo. No solamente porque nos está diciendo cómo orar, sino que cada cosa que nosotros hagamos necesitamos alinearnos a la palabra de Dios. Si yo estoy orando para que tal persona se divorcie, bueno, Dios lo más probable es que no conteste esa oración. ¿Por qué? Porque estamos orando en contra de algo que Dios puso, algo que Dios instituyó. Habrá sus excepciones, sobre todo si hay fornicación o si hay violencia, pero en la mayoría de los casos en donde no se trata de eso y simplemente es un deseo personal, bueno, eso Dios no lo va a prosperar. Dios no va a responder favorablemente a esa respuesta. O en algunos momentos nosotros podemos desear el mal a alguien. Bueno, Dios tampoco va a bendecir esa respuesta. Dios no va a fomentar esa clase de cosas. De hecho, lo vemos como en el caso de los apóstoles, algunos de ellos cuando se enojaron por algo que otras personas habían hecho, le preguntaron a Jesús, bueno, ¿quieres que oremos como Elías y que caiga fuego sobre ellos? Ahora, Dios lo permitió en el tiempo de Elías por una razón específica, pero no es algo que Dios quiera que siempre estemos orando, que tengamos nosotros una varita mágica para poder castigar con nuestra propia justicia a todo el que se nos ponga enfrente. No, Dios no está pidiendo de nosotros eso. Suya es la venganza, suya es la justicia, a Él le corresponde, no a nosotros. Entonces, para que nosotros estemos correctamente, necesitamos alinearnos a lo que dice la Biblia. Si la Biblia nos manda a acatar esto, entonces Dios no va a romper sus mandamientos. Dios no va a estar haciendo pedazos todo lo que Él ya nos dijo. Cuando veamos a alguien que nos está incitando a hacer algo que está en contra de la Biblia, aunque diga que es de parte de Dios, primero necesitamos obedecer la Biblia. La Biblia es nuestra norma suprema, está por encima de todo. Está por encima de los pastores, está por encima del apóstol, está por encima de los profetas, está por encima de todos los que podamos servirle a Dios. La Biblia está por encima de todos, de ahí permea todas las cosas, de ahí permea todo lo que hacemos, todo nuestro estar. No significa que todo lo dice textualmente la Biblia, como hablábamos de las decisiones. Podemos encontrar, por ejemplo, en una ceremonia de bodas, donde tiene arreglos, donde tiene cosas, donde tiene un protocolo que no vemos exactamente en la Biblia, pero muchas de las cosas que están en un protocolo de boda, en una ceremonia de bodas, salen como un símbolo de lo que la Biblia dice. Las arras o la miel, muchos simbolismos representan eso. El lazo representa el amor de Dios, el tercer cordón. Todas esas cosas están representadas en la Biblia, pero cuando nos damos cuenta de que hay cosas que no están en la Biblia y que chocan con eso, entonces eso no viene de parte de Dios y eso no debemos buscarlo. ¿Por qué? Porque no vamos a tener una oración que sea respondida de parte de Dios. Entonces, nosotros podemos ver estas dos partes. ¿Qué necesitamos hacer para orar con poder? Tiene que ser una oración, primero llenarnos del Espíritu Santo y en segundo orar de acuerdo a las Escrituras. Así va a tener efectividad. Pero ¿qué pasa si estamos orando en contra de lo que dice la Biblia? Bueno, va a ser una oración débil. ¿Por qué? Porque no va a tener una respuesta favorable. No va a ser una respuesta que Dios quiera responder, sino va a ser algo donde Dios nos va a dar una acusa de recibo y probablemente su respuesta va a ser un silencio. No va a respondernos en ejecutar lo que nosotros queremos, porque viene de un deseo egoísta y no viene de acuerdo a su palabra. Pero nosotros sí podemos orar, Señor, salva a tal persona, Señor, que esa persona se arrepienta. Eso sí va de acuerdo, porque lo podemos encontrar esos mismos ejemplos en la Biblia, en Segunda de Crónicas 7:21, 7:14, encontramos
que las personas conozcan a Dios en Marcos 16:15 y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, todas esas cosas, si las vemos, que Dios sí quiere que oremos por los enfermos y estos sanarán, Dios sí quiere que vayamos y hagamos eso, pero no quiere que vayamos y estamos cobrando por eso. ¿Sí? Porque Dios nos lo ha dado en una forma gratuita. Por eso no significa que Dios no nos permita tener un fruto de nuestro trabajo. El mismo apóstol Pablo lo menciona, pero es en ciertos contextos. No en todos los contextos, no por hacer cualquier cosa que tiene que ver con Dios, podemos cobrar por ello. No, esto tiene que ver en otros contextos. Pero por eso es importante que nosotros conozcamos primeramente la escritura, nos llenemos del conocimiento de Dios y de esa forma podemos orar a través del Espíritu. Vamos a encontrar ciertas cosas en las que el Espíritu va a estar moviéndose. Vamos a ver esa forma de moverse del Espíritu Santo. La primera es que el Espíritu nos ayuda. Vemos en Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios para poder ser testigos de su resurrección. Vemos otro de las formas en que el Espíritu Santo se mueve es que nos comunica directamente con Dios, con la presencia de Dios. Primera de Corintios 14:2, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino habla a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Podemos tener un don de lenguas donde Dios nos permite hablar en lenguas y de esa forma comunicarnos. No es la única manera, es un símbolo de que el Espíritu Santo está sobre nosotros, pero no es la única manera que indica que nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. Y también nos está capacitando para poder comunicarnos. Cada vez que nosotros oramos, el Espíritu nos va corrigiendo y nos va ayudando a poder hacerlo mejor cada vez. El Espíritu Santo también, entre las acciones que tiene en nosotros cuando oramos a través del Espíritu, es que nos hace orar de acuerdo al conocimiento de Dios. Esto tiene que ver con la parte que veíamos de una oración con poder, de que oramos de acuerdo a la palabra de Dios. Nos va a ayudar, nos va a recordar. Muchas veces hay personas que dicen, bueno, es que a mí se me olvidan los versículos. Bueno, necesitamos orar. ¿Por qué? Porque al orar, el Espíritu Santo nos va a estar recordando lo que ya aprendimos, los versículos que hemos aprendido, los que hemos escuchado en una predicación, en una clase, que hemos leído directamente en la Biblia, el Espíritu Santo nos los va a estar recordando. Vemos, por ejemplo, en 1 de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye y sabemos que nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Lo contrario es que si pedimos algo que está fuera de su voluntad, Él no nos oye. En otras palabras, Él no nos responde. Sí nos va a escuchar, pero no la va a responder favorablemente. Nos puede responder desfavorablemente. Señores, que esta persona me cae mal, elimínala. No, no lo va a traer. Y por el contrario, Dios va a tratar con nuestro corazón porque lo más probable es que haya amargura en nuestro corazón y eso es lo que realmente Dios quiere tratar, no tanto el problema de la otra persona. De hecho, hay momentos en que Dios permite que haya otras personas, algunos pastores le llaman personas lija, que Dios los pone cerca de nosotros para pulir nuestro corazón, no tanto para que nosotros pidamos justicia o venganza o que pidamos algo en contra de ellos, sino que permite ciertas situaciones con personas, podríamos decir, desagradables, pero es para que nuestro corazón esté alineado a Dios, para que nuestro corazón se despoje de toda amargura y de todo odio, de todo rencor, y entonces vivamos dependiendo de Dios y no de nuestras circunstancias. Otra de las acciones que hace el Espíritu Santo es que nos guía para orar e interceder por otros. Va a haber muchos momentos en donde el Espíritu Santo pone en nosotros un sentir, ora por esta otra persona necesita oración, esta persona necesita sanidad, ve y ora, ve y háblale. Va a poner en nosotros la intercesión, el ponernos a la brecha por otros, algunos de los que están cerca de nosotros, pero también algunos casos va a ser personas que ni siquiera están en nuestro contexto. Nos pide orar por los que están en países musulmanes, los que están en países pobres, los que están en países con ciertas debilidades o que están en países donde están siendo atacados por causa del Evangelio. Eso es una forma de interceder por otros. Vemos en Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, guiados por el Espíritu de Dios.
Hace el Espíritu, nos va guiando en cómo pensar, nos va guiando en las cosas que debemos hacer. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Eso lo vimos en Efesios 6:18. Y otra de las acciones que el Espíritu Santo hace en nosotros es que Él nos modela cómo orar en el Espíritu y con el Espíritu. Vemos algunos ejemplos rápidamente. Nos ayuda a pedir que las personas experimenten la gloria de Dios. Cuando nosotros buscamos que otros experimenten la gloria de Dios, es que Él está poniendo ese sentir en nosotros. Estamos dejando de ser egoístas para entonces pensar en los demás. También oramos para que sigamos la palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos va a estar guiando a que estemos buscando, nos va a dar hambre de Dios. Hay personas que de repente sienten, bueno, es que a mí no me dan ganas de orar. Bueno, justamente lo que necesitamos hacer es pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos guíe. ¿Para qué? Para que nos dé hambre. Podemos pedirle, Señor, yo no tengo hambre de ti, pero ayúdame a tener hambre de ti, hambre de tu presencia. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar a seguir la palabra de Dios, nos va a ayudar a buscar su presencia. Otra de las cosas en donde vemos que el Espíritu Santo está presente es que oramos y estamos orando por la unidad en el Señor. Cuando nosotros buscamos la unidad, no solamente el que yo esté bien, no solamente el que la persona que me interesa esté bien, sino que las personas, aun cuando pueden estar en un contexto que no me es relevante, yo pueda orar por ellos y que estemos en unidad. Aún personas que están fuera de la iglesia, personas que no conocen a Dios, que podamos estar en unidad y que otras personas entren a la unidad de estar de acuerdo con el Espíritu Santo, que entren a su conocimiento, que le conozcan, que rindan su vida a Cristo. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Otro de los ejemplos es que el Espíritu Santo nos ayuda para que oremos, para llevar adelante la misión de Dios. Vamos a estar intercediendo por la misión de Dios. Nos va a empezar a preocupar, nos va a empezar a interesar la misión de Dios. No solamente de que, bueno, yo le puedo predicar al que está junto a mí y, bueno, los demás no me interesan, sino de que aportemos a los misioneros, de que oremos por los que están en otras naciones y Dios va a poner un sentir específico por algún grupo de personas que están fuera de nuestro alcance, que cumpla la misión de Dios, que haya alguien que les hable de él. También, otra de las cosas donde podemos ver que el Espíritu Santo está en nosotros es que oramos para poder experimentar el gozo de Dios. Hay muchas cosas en nuestro mundo que intentan darnos alegría, que intentan darnos la felicidad y a veces se convierte en todo, toda una búsqueda sin un logro, la búsqueda de la felicidad. Pero lo que Dios nos está diciendo es que nosotros busquemos el gozo de Dios, porque en el gozo de Dios no hay un objetivo, Él es el objetivo, Él es estar en su presencia, estar en Él. Con esto nos damos cuenta, bueno, con esto recapitulamos, para poder tener una oración en el Espíritu, lo primero que necesitamos es ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo more en nosotros y que habite en nosotros. Lo segundo sería orar de acuerdo a la palabra de Dios. Y vemos la forma en que el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas, porque el Espíritu nos ayuda a comunicarnos directamente con Dios, el Espíritu nos hace orar de acuerdo al conocimiento de Dios, de acuerdo a la palabra, nos guía a interceder por otros y nos ayuda a orar en el Espíritu, que son con estos últimos ejemplos de que sigamos la palabra, de que oremos por otros, de que experimentemos el gozo de Dios, de no pensar solamente en nosotros, sino pensar en lo que Dios quiere que pensemos. Con eso terminamos los resúmenes de nuestro curso. Muchas gracias. Dios les bendiga.